¿Estamos conectados? ¿Ahora sí? Perfecto, muy bien. Una vez más, al igual que la semana pasada, disculpas por la demora. Estamos teniendo algunos problemas en la conexión. Hace un momento pensé que estaba conectado y ya estaba hablando como 5 minutos y recién me di cuenta que estaba hablando solo. Pero ahora sí, como todos los miércoles, vamos a tratar de ser muy prácticos y directos en transmitir nuestro criterio, nuestra posición respecto a los temas de coyuntura, ¿no? Y como lo hemos dicho en el tweet con la cual anunciamos este enlace en vivo que tenemos los miércoles, lo tengo por aquí el tweet, lo veo, decimos, ¿no? Mientras que todos estamos preocupados por los desatinos del gobierno, en el Congreso, quizás aprovechando eso, se han propuesto modificar la ley electoral a su medida y tirarse abajo la reforma universitaria. Es decir, son tal para cual. Eso es lo que queremos hablar, porque no queremos ya en esta reunión como en las anteriores conexiones hablar tanto del gobierno, que en reiteradas ocasiones y veces nos demuestra que definitivamente no está preparado para conducir a nuestro país a un estado de mejora, de satisfacción de los ciudadanos. O sea, la delincuencia cada vez está más desbordada, a pesar que hemos visto que hace pocos días han nuevamente emitido una norma legal extendiendo el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas también colaboren con la policía para combatir los actos de delincuencia. No vemos que esa medida en absoluto tenga resultados. ¿Qué logramos con eso? Simplemente el manoseo y el desprestigio de las Fuerzas Armadas que las involucran en una actividad que no son de su competencia y en consecuencia quedan mal, pero no por culpa de ellos, sino por las medidas desatinadas del gobierno. El alza del costo de vida está incesante. Las amas de casa y todo el que va a hacer alguna compra, cada vez que regresa al mercado encuentra los precios más altos que la semana, que el mes pasado. Pero también artículos tan importantes como los fertilizantes, los combustibles, están los precios por las nubes. A pesar que el gobierno bajó el IGB de algunos productos de la canasta básica. Sin embargo, lo dijimos, ese efecto no va a llegar al ciudadano. La solución es otra. Pero claro, no hay capacidad, no hay criterio para tomar estas medidas, ¿no? Entonces, son temas de fondo que nos afectan a todos los peruanos por la falta de capacidad, eficiencia y además por los claros actos de corrupción en los cuales está involucrado los altos niveles de gobierno, ¿no? Y quedan como anécdotas una serie de declaraciones totalmente desafortunadas del presidente de la República, ¿no? Decir que los problemas son porque existe una guerra entre Rusia y Croacia, ¿no? Es decir, ya lo metió a Croacia en la guerra, ¿no? Cuando el problema no es Croacia, sino la guerra es con Ucrania, ¿no? Entonces, ese tipo de desconocimiento de nuestra realidad internacional deja mucho que desear, ¿no? Pero no solamente se equivoca con Croacia en vez de decir Ucrania, ¿no? Cuando fue nuestro presidente Castillo a visitar a Chile, por el cambio de gobierno salía Piñera y entraba Boric, y la prensa de Chile le pregunta ¿qué le parecen las relaciones entre Santiago y Lima, ¿no? Y dice, sí, pues quiero saludar al hermano Santiago, cuando decía Santiago por la capital de Chile, ¿no? Y entonces él estaba saludando al hermano Santiago. Y los 1.200 países que quieren invertir en el país, no sé, quizás cuenta varias veces al mismo país, en fin. Pero lo que sí en esta última semana genera preocupación
es esta información que hay que verificarla, ¿no? Sobre el plagio que ha incurrido en la elaboración en su tesis que la hizo simultáneamente con su esposa, ¿no? Y lo anecdótico aquí es que quien va a analizar el plagio es la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña. O sea, ¿quién va a analizar si plagió o no plagió, si merece o no merece un castigo? Acuña a Castillo, ¿no? Entonces, así estamos en nuestro país. Pero eso es ejecutivo, ¿no? Entonces, mientras que hay distracción, en el Congreso están que hacen feria, ¿no? Hemos visto cantidad de normas, de leyes con nombre propio para beneficiar específicamente a los colectiveros informales, a los mineros ilegales y últimamente, o sea, los propios partidos del Congreso sacan una ley cambiando las normas electorales en beneficio ¿de quién? De los partidos del Congreso. ¿No? Yo veía aquí, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones y OMPE dice, no se pueden cambiar las reglas en pleno proceso electoral. O sea, es algo obvio. O sea, no pueden nuevamente abrir el padrón, nuevamente abrir la posibilidad de que se inscriban nuevos candidatos. O sea, ¿qué tienen? No sé. O sea, ¿creen que la gente no se va a dar cuenta? O sea, tienen que respetarse las normas en general. Y quien tiene que dar ejemplo es el Congreso. O sea, si los congresistas no acatan los procedimientos, si los congresistas no acatan las normas, ¿cómo le podemos pedir al resto de los peruanos que acaten y sean formales? Si la informalidad comienza en el Congreso queriendo adecuar la norma electoral a la medida del partido que está actualmente en el Congreso. Es decir, saca una norma para que me beneficie a mi partido y así poder participar de mejor manera en las elecciones de este año, cuando hay un calendario que está vigente y en pleno proceso del calendario, a la mitad, quieren cambiarlo. Por favor, pues, o sea, tengan un poquito de vergüenza. Espero que sea observada esa norma por el Ejecutivo y definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones simplemente ponga a un lado esa norma que es inaplicable actualmente. Pero esto es aplicable a este proceso electoral. Pero la educación es permanente, ¿no? O sea, no tiene un tiempo determinado, es permanente la educación. Y están también por ratificar la contrarreforma universitaria, ¿no? Nuestras universidades, con mucho esfuerzo, están mejorando su calidad. Para eso se ha hecho un esfuerzo normativo a través de una ley universitaria para mejorar la calidad de los estudiantes y tengamos mejores profesionales. Para ello se ha dado una institucionalidad a través de la SUNEDU. No, eso no les gusta porque en el Congreso hay partidos cuyos dueños son los que lideran los partidos. Y entonces, como no les gusta, la quieren cambiar. Quieren regresar a lo que no funcionaba, ¿no? Quieren dejar de lado la SUNEDU para revivir la Asamblea Nacional de Rectores, la ANR. O sea, por favor, no hagan daño al país. Ahora pueden comprender, señores, señoras congresistas, por qué, a pesar de que el gobierno tiene una alta desaprobación, ustedes en el Congreso tienen una desaprobación más alta que incluso la del Ejecutivo por este tipo de normas que sacan y que ustedes creen que como lo hacen dentro del hemiciclo, la población no se da cuenta. Eso es lo que está desaprobando la población y lo que está dando lugar a que tanto Ejecutivo y Legislativo estén por el orden del 80% de la población. Es decir, de cada 5 peruanos, 4 dicen no estamos de acuerdo con el gobierno liderado por Pedro Castillo, pero tampoco estamos de acuerdo con el Congreso liderado por la congresista Alba.
Entonces, esa es la situación que nos encontramos y por favor, traten de trabajar en bien de todos los peruanos. Hablando del Congreso, quisiera hacer mención que he sido invitado a dos comisiones en la última semana. El viernes estaba en una comisión específica, una comisión especial, que está analizando posibles irregularidades durante la pandemia, ¿no? En las instituciones de salud en general. Y el día de ayer, martes, he estado en la comisión de fiscalización, viendo también unos análisis que están haciendo sobre el tema de la pandemia, ¿no? Hemos respondido todas las preguntas que se nos han hecho. Yo creo que se han aclarado varios conceptos porque respecto a la pandemia que sufre nuestro país y que si bien ya se está atenuando, ¿no? Por eso ya a partir de este mes de mayo ya el uso de mascarillas no es obligatorio en algunas regiones en espacios abiertos, sigue siendo obligatorio para espacios cerrados. ¿Y por qué? Porque ya la tasa de incidencia, ¿no?, en contagios, en enfermos, ha bajado bastante. Entonces se está atenuando, pero han sido 2 años difíciles de pandemia. Y en esos 2 años se dicen una serie de cosas y gran parte de ellas que no obedecen a la realidad. Y por eso nosotros ayer en la Comisión de Fiscalización a los congresistas le hicimos recuerdo de una frase muy conocida que se dice que por primera vez la pronunció un político alemán, es Joseph Goebbels, ¿no? Él era el ministro de Educación y Propaganda de Hitler en la época de los nazis. Y él que decía: miente, miente, que algo queda. Tenemos en el ambiente político y en algunos medios de comunicación gente que es especialista en faltar a la verdad y la hace tantas veces que incluso parte de la población termina creyendo esas mentiras. Diversos aspectos de la pandemia, que cuando se comenzaron a hacer los diagnósticos, la hospitalización, los problemas que tuvimos con el oxígeno, por qué se vio, todo eso lo hemos explicado claramente en las 2 comisiones a las cuales hemos asistido recién, el viernes, hace 3-4 días, y el día de ayer, martes. La grabación, que es pública, de nuestra participación en las 2 comisiones, las voy a colgar en el Face. Cada una tiene aproximadamente 1 hora de duración, ¿no? Entonces, ustedes van a poder acceder después de esto. Ahora, en horas de la tarde, voy a colgar esas 2 grabaciones con las preguntas que me hacían los congresistas y con mis respuestas, porque yo soy así, completamente transparente, para que ustedes, cuando tengan algún tiempo libre, puedan ver y escuchar las aclaraciones que hacemos a cuánta falsedad y cuántas tantos dichos que no se ajustan a la verdad, ¿no? Entonces, no queremos pues que aquí se actúe como lo hacía Goebbels, hombre de confianza de Hitler en la época nazi, donde se decía miente, miente, que algo queda. Creo que llega momentos en que hay que aclarar, y hay que aclarar las cosas, y nosotros siempre estamos dispuestos para hacerlo, y por eso a las 2 comisiones les hemos dicho que si es que tienen alguna interrogante adicional, si es que quieren una ampliación, mi declaración, estoy a su disposición las veces que quieran. Pero también ayer estuve invitado al Pleno, ¿no? Yo fui en la tarde al Pleno, estuve a las 3 de la tarde en el Congreso, y el Pleno es la máxima instancia del Congreso, ¿no?, donde se reúnen los 130 congresistas, porque estaba en debate una acusación constitucional dirigida contra mi persona, otra de las tantas que tengo yo en el Congreso, ¿no? Soy el caserito del Congreso para acusaciones constitucionales. Como siempre le he dicho, ¿no?, si ven en mí un contrincante político, combatan, pero en la cancha, como se hace
los que compiten en buena lid. No me traten de eliminar en mesa, ¿no? Con argumentos absolutamente que no son los que corresponden. Mire, yo el año pasado, en las elecciones de abril del año 2021, fui electo congresista por la mayor cantidad de votos de todos los candidatos del país. Sin embargo, una semana después de que fui electo en abril, el Congreso de esa oportunidad me inhabilitó, absolutamente sin respetar el debido proceso, mi derecho a la defensa, exactamente así, a la mala, inhabilitado. Yo estoy en un proceso largo para revertir esa situación, ¿no? Pero sin embargo, está ahorita en debate una inhabilitación por otro concepto, pero es algo absolutamente ilógico. Yo he sido el año pasado inhabilitado para el ejercicio de función pública por 10 años. ¿Qué dice el artículo 100 de la Constitución Política del Perú? De que la máxima inhabilitación que un ciudadano puede tener es hasta 10 años. A mí me han dado la máxima inhabilitación, 10 años. ¿Cómo pueden inhabilitarme nuevamente? Si vamos al tema, tampoco tiene ninguna justificación, ¿no? Pero está en debate inhabilitarme 5 años más de yapa. Bueno, ya lo inhabilitamos el tope, pero inhabilitémoslo pues a Martín Vizcarra 5 añitos más. Eso es lo que llaman en derecho una imposibilidad jurídica. No hay forma de que me puedan inhabilitar si ya me inhabilitaron el máximo, ¿no? Le hemos presentado nuevamente, reiterando, acá está, a la presidenta del Congreso, a la señora María del Carmen Alba Prieto, un documento, acá está el cargo, que hemos presentado en segunda oportunidad, reiterando, diciendo que lo que están poniendo en debate en el Pleno realmente es una imposibilidad jurídica, que no hay forma en que puedan votar. Sin embargo, estaremos el próximo miércoles 11 a las 5 de la tarde en el Congreso para defendernos. Y esperemos que este Congreso no prime el odio y la venganza política como en el anterior, que no escuchaba argumentos y que simplemente sumaba votos. Estaremos ahí para demostrar que lo que están poniendo en debate es una imposibilidad jurídica y haremos el sustento correspondiente. Increíble, ¿no? Te inhabilito al máximo, pero ahora quiero darte una yapa de 5 años más de inhabilitación, yendo incluso contra la Constitución. En fin, ¿qué puede ocurrir? No me extrañaría que finalmente voten y sin los argumentos legales finalmente solamente cuenten el número de votos. Miren, para terminar, creo que lo más importante es saber cómo salimos de la situación de crisis política que estamos viviendo actualmente todos los peruanos. Realmente estamos en una situación realmente penosa. Tenemos de parte de los peruanos y peruanas una falta de visión de futuro porque nuestros líderes, nuestras autoridades están sin rumbo, están sin brújula. ¿A dónde vamos? Con el gobierno, con el presidente que tenemos, con el premier, que es absolutamente ya inaceptable que esté en el cargo. Él mismo dice que ha presentado hace un mes su renuncia y que no se la acepta. Por favor, ¿a dónde vamos con el gobierno que tenemos? ¿A dónde vamos con el Congreso que solamente trabaja en función de sus intereses particulares? Y finalmente, ¿cuál es el planteamiento que está en la actualidad en discusión? Por un lado, el Ejecutivo ha
ha hecho un planteamiento de ¿por qué no hacemos un referéndum para consultarle a la población sobre una nueva constitución? En el Congreso dicen de ninguna manera, porque la gente no quiere. Entonces, el Ejecutivo, el presidente, el premier, los ministros dicen, donde vamos la gente nos pide nueva constitución. Y uno va al Congreso y dice, no, nadie quiere nueva constitución. Es decir, todo el mundo se toma la palabra y la opinión del pueblo, ¿no? Nunca como antes en la historia se ha manoseado tanto la voluntad del pueblo. Todo el mundo actúa en función de lo que dice el pueblo. Pero no escuchan, están sordos y sin embargo dicen el pueblo. ¿Qué cosa es lo que dice la población cuando uno va? Pues que se vayan todos, nuevas elecciones. Pero claro, algunos dicen de la boca para afuera nuevas elecciones, pero no mueven absolutamente el lapicero, la norma para poder plantear la salida hacia unas nuevas elecciones generales. Yo sí creo en la opinión y en el raciocinio de la población. Yo sí creo ahora como ciudadano y creía siempre como autoridad. Yo he sido presidente del Perú y cuando tuvimos unos temas sumamente importantes para tomar decisiones, dijimos, consultémosles a la población y planteamos un referéndum. Yo asumí la presidencia del Perú el 23 de marzo del 2018 y en el mismo año 2018, el 9 de diciembre, convocamos a toda la población para que en un referéndum respondan 4 preguntas. Hicimos el pedido al Congreso, el Congreso aprobó en una primera votación, en una legislatura, las propuestas de reforma constitucional y luego las pusimos en consulta de la población para que ellos determinen y nos digan su opinión. Fueron 4 preguntas. La primera era la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura para cambiar en una nueva institución que era la Junta Nacional de Justicia. Le preguntamos a la población, ¿está de acuerdo? Claro, si no había funcionado la anterior y era pura corrupción, la población votó a favor de esa consulta. La segunda consulta sobre la reforma constitucional para el financiamiento de organizaciones políticas. Sí, no, sí, mayoritario, de acuerdo con la reforma constitucional. La tercera, reforma constitucional para evitar la reelección inmediata de congresistas. Sí, mayoritario, más de 80%. Y la cuarta pregunta, reforma constitucional para bicameralidad. La población en ese momento dijo no. Y entonces no se procedió con la reforma constitucional para la bicameralidad. Lo hicimos desde el 23 de marzo y el referéndum fue el día 9 de diciembre del mismo año. Y la población definió y se tomaron en cuenta esas reformas constitucionales tan importantes. Ante la situación en que nos encontramos hoy día, de una confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, donde ambas instituciones, las más importantes del Perú, el Congreso y el Gobierno, han perdido la confianza en la población, yo sí creo que corresponde aquí un referéndum. Preguntémosle a la población los 2 temas que están sobre la mesa. Yo creo que debería aprobarse en una primera legislatura en el Congreso de la República esos 2 conceptos, para que nadie se irrogue, nadie diga que representa a la población, escuchar a la población. 2 preguntas. La primera, ¿usted está de acuerdo con la reforma constitucional para adelantar las elecciones generales del Ejecutivo y el Legislativo para el año 2023? ¿Sí o no? Que la población diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con adelantar las elecciones.
no solamente del presidente y vicepresidente, también del Congreso, para el próximo año 2023. Y que también se pregunte, ¿usted está de acuerdo en la reforma constitucional para elegir una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución? Y que sea la población la que diga sí o no. Yo tengo una posición al respecto. Yo votaría sí para el adelanto de las elecciones generales del Ejecutivo y Legislativo para el próximo año 2023. Y votaría no para la Asamblea Constituyente. Pero este sería un voto. Finalmente es el soberano, es el pueblo el que define. Pero no digan yo hablo en representación del pueblo. Preguntémosle al pueblo. Definamos el futuro del país que está entrampado en esta crisis política que tiene consecuencias económicas y sociales que afecta a los más necesitados para salir de una vez. De una vez. Señores congresistas, el futuro está en sus manos. Aprueben esas dos reformas y que vaya en consulta a un referéndum y que la población defina. Y lo que la población defina, lo respetamos. De una vez, no se tomen la representación del pueblo, que ya no la tienen, que más del 80% de la población dice, ustedes no me representan. Preguntemos directamente a la población. Si no lo hacemos, vamos a seguir en esta crisis permanente, haciendo más daño a los peruanos y peruanas. Y eso realmente no lo queremos. Ojalá que lo piensen, que tomen conciencia y que actúen de la mejor manera en bien de todos los peruanos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.